implícita por el tipo de material. Obviamente la resistividad no es la resistencia, pero sí forma parte, ya con el área, longitud, resistividad, tenemos resistencia eléctrica. Entonces las tres magnitudes se relacionaban por medio de la ley de Ohm. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora pasamos al tema de potencia. Vamos a ir viendo que este tema de potencia eléctrica, también se relaciona con las otras tres magnitudes, ¿sí? Entonces iniciamos nosotros el concepto de potencia, ¿sí? Y para eso pues les vamos a consultar siempre. ¿Alguno de ustedes tiene la noción de qué es potencia en términos generales? No lo hablemos ahorita eléctricamente. ¿Qué es potencia o qué entendemos por potencia? Y de ahí partimos para el término eléctrico. Es como una fuerza, por así decirlo. Una fuerza, muy bien. Y a veces hablamos de un vehículo, pues tiene potencia, ¿verdad? Decimos también de algún futbolista, por ejemplo, algún defensa, pues, y está un poco fornido, pues dicen tiene potencia el defensa o el delantero, no sé. Bueno, y es como una fuerza. ¿Qué más podemos decir de potencia? ¿Algún concepto que ustedes tengan ahí o idea? ¿Qué piensan que es potencia? Potencia, bueno, ahí lo estamos hablando matemáticamente, ¿verdad? Es un concepto, pero nos interesa un poquito más, algo así como mencionó su compañero, él dijo que es como una fuerza. Entonces, la operación como tal es válido el nombre, pero no aplicaría ahorita tal vez para lo que queremos definir, ¿sí? Pero gracias ahí por su opinión y por lo que nos aportó potencia eléctrica. Permítanme que se me borre el chat, el mensaje instantáneo. Potencia es una energía, muy bien. Energía, fuerza. ¿Qué más podríamos pensar de potencia? Creo que ustedes oyen o están familiarizados, creo que todos estamos familiarizados con el término potencia cuando compramos un equipo de audio. Ahora pues ya vienen incluso modulares solo de un altavoz o en una torre, ¿verdad? Pero vemos y dice 10.000 watts potencia, dice. Entonces nosotros decimos, suena bastante, bueno, o escuchamos bastante el dispositivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podríamos decir de potencia? Escuchemos una opinión más, alguien que nos quiera apoyar ahí, y luego entonces ya partimos con esto. Rapidez e intensidad, bueno, podría ser un poquito más intensidad si lo vemos. Tal vez intensidad, potencia, intensidad. Podríamos hablar de otro tipo de intensidad, ya que lo mencionó ahí su compañero en el chat. Y cuando estamos escuchando, siempre hablando de un equipo de audio, colocamos un altavoz frente a nosotros y pues vamos a escuchar tal vez no el 100%, pero la mayor cantidad de ondas, ¿verdad? Que están frente a nosotros. Sin embargo, si nos colocamos, qué sé yo, 1 metro a la derecha, pues vamos a escuchar un poco menos, ¿verdad? 1 metro a la izquierda del centro, también un poco menos, ¿verdad? Y si me coloco paralelamente, es decir, 1 metro paralelo ni enfrente ni a la derecha, sino en la misma línea, bueno, creo que eso sí lo podemos representar acá para que tengamos esa noción así rápido. Bueno, si viene la onda o la señal acá, estamos nosotros acá, ¿sí? Si nos trasladamos nosotros acá, pues vamos a escuchar un poco menos. Si me traslado acá, escucho un poco menos. Pero lo que yo les quiero decir es, si me coloco acá, pues voy a escuchar menos todavía, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos hablar de intensidad y la cantidad que detectamos, ¿verdad? Aquí realmente habría muy poco. Las ondas realmente estarían propagándose de esa manera. Es muy poco lo que escucharía ahí, ¿sí? Entonces podríamos hablar de intensidad, como lo mencionó ahí su compañero, ¿sí? Bueno, ya con estas ideas que tenemos de forma general, podemos decir nosotros que la potencia
está relacionado un poquito a lo que dijeron ahí, energía, trabajo, al final, fuerza, ¿verdad? Al final estos conceptos los trasladamos nosotros a los términos eléctricos y podemos decir que es un trabajo, ¿sí? O que estamos convirtiendo energía, ¿sí? Estamos convirtiendo energía, ¿sí? Y lo estamos haciendo en cierto momento, es decir, en cierta cantidad de tiempo. O estamos hablando de esa conversión de energía por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, si queremos colocar una pequeña definición, cada quien puede tener su propia percepción, ¿sí? En el libro aparece una definición, pero nosotros con los términos que tenemos ahí, vamos a hablar de la potencia. Es un trabajo, ¿sí? La potencia es trabajo, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Podemos hablar de que la potencia, entonces, en general, ¿verdad? No vamos a colocar eléctrico, pero sabemos que nos referimos a eso. La potencia es trabajo, ¿sí? Podríamos decir también la potencia es conversión de energía. Y también podemos decir que la potencia, como lo mencionamos, es la mezcla de los dos términos de arriba, ¿verdad? Es conversión, o podríamos decir es conversión de energía y por medio de un trabajo, por medio de trabajo. Acá me salí del cuadro. Es por medio de trabajo en la unidad de tiempo. Unidad de tiempo siempre hablamos nosotros respecto a que tomamos una cantidad de tiempo. Puede ser un segundo, puede ser, en general, eso es lo que hablamos, ¿sí? Por segundo es lo más convencional, ¿sí? Entonces podemos tener esas definiciones ahí de momento. Vamos a colocar acá. Bueno, eso podríamos decir que es potencia, ¿sí? Es conversión de energía. Es conversión de energía por medio de trabajo en la unidad de tiempo, ¿sí? Muy bien, entonces con ese concepto ya venimos nosotros y planteamos la siguiente ecuación, ¿sí? Aquí lo más grande que podamos para poder visualizar. Hablamos entonces de que la potencia, ¿sí? La potencia, así como sabemos nosotros que existe voltaje, lo vamos a colocar acá. Sabemos que existe voltaje, voltios, ¿sí? Es su unidad de medida. Sabemos que existe corriente y sabemos que son amperios, su unidad de medida. Sabemos también que existe resistencia, ¿sí? Y su unidad de medida está dada en ohmios, ¿sí? Entonces, potencia también va a ser otra magnitud, ¿sí? Que vamos a considerar acá. Potencia, entonces esta es nueva, la vamos a colocar de otro color. Potencia va a ser una nueva potencia, pero se va a medir en watts, ¿sí? O en español, pues al final sabemos que sería vatios, ¿sí? Tal vez hemos escuchado hoy el término. Eso sería entonces potencia, ¿sí? Bueno, ya sabemos que la potencia es trabajo, sabemos que es conversión de energía, sabemos que es conversión de energía por medio de trabajo en la unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo representamos nosotros esa potencia? Tengo yo la unidad de medida, observen acá, unidad de medida, 1 watt. Así como ustedes saben que existe un amperio, que era 6.242 por esa la 18, que existe un voltio, mover esa cantidad de electrones de un punto A a B, ¿sí? Y también sabemos que la resistencia eléctrica es ρ por L sobre área, su unidad es ohmios. La carga eléctrica es un coulomb también, es la misma cantidad de electrones, pero ya diferenciamos si es positivo o negativo. Existe entonces el watt. El watt se define como un joules sobre segundo. Si se dan cuenta, es energía por segundo, ¿sí? Energía por segundo. Esa es la definición de un watt, ¿sí?
Muy bien. Colocamos entonces ahora la siguiente expresión también. ¿Sí? Si sabemos que un watt es un joule sobre segundo, vamos a hablar nosotros entonces de que la potencia la vamos a definir, ¿sí?, como watts sobre segundos, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a definir nosotros a este watt, perdón, lo vamos a definir en cierta forma como energía. Si ustedes se acuerdan, es conversión de energía, ¿sí? Vamos a llamar entonces energía en este momento a esos watts, ¿sí? Entonces vamos a definir acá watts de energía, ¿verdad? Esta W va a significar en este momento, ¿sí? Bueno, ¿cómo decimos realmente? Definamos el watt, pues es una unidad de medida. Aquí hay una, digamos, inconsistencia en el libro, ¿verdad? En lo que tratan de plantear en el libro. Entonces vamos a diferenciar bien esta variable. Observen, aquí la vamos a diferenciar por lo siguiente. Esta letra la vamos a ampliar un poquito, solo para que lo vean así, grande. Esta W, observen. Bueno, esta W que está acá no es la misma que la que está acá, ¿sí? Observen la forma. Entonces, acá hay que diferenciar algo, ¿sí? La W de arriba son watts y esta W que aparece acá, que está un poco en cursiva, ¿verdad? Diagonal, y va a definirse como energía, ¿sí? Va a definirse como energía, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa energía, ¿verdad? Sabemos que la energía se mide en joules, ¿sí? Por eso aparece acá. Energía se mide en joules por segundo. Es decir, estamos dándole otro sentido a este watt y lo vamos a transformar en potencia, ¿sí? Potencia, solo que le damos el nombre de potencia, su unidad de medida, watts, ¿sí? Y esta W que está acá es trabajo, es energía, perdón. Entonces la vamos a colocar acá. Esta W que ustedes ven acá está un poco como inclinada, pero la vamos a llamar energía. Y sabemos que son joules. Entonces diferenciemos en esa W que vemos ahí. Energía joules. Así que a estos watts pues ahora los llamamos de forma un poco más estándar, potencia. Watts, potencia, ¿sí? Esa relación debemos tener. Watts es equivalente a potencia, ¿sí? Esos dos términos. Potencia entonces es joules sobre segundo, igual que los watts, porque es lo mismo, ¿sí? Solo estamos trasladando esa idea o concepto a la potencia, ¿sí? Por eso partíamos de que es un watt. Al final estamos hablando de energía por unidad de tiempo, ¿sí? Muy bien. Tenemos entonces la expresión potencia es igual a joules sobre segundos, ¿sí? Energía, no son watts aquí, miren, esto no es watt, ¿sí? Estamos hablando que son joules de energía sobre segundo. Estamos haciendo esto mismo, miren. Joules sobre segundo. Muy bien. Entonces tenemos el concepto potencia es trabajo, es conversión de energía, es conversión de energía por medio del trabajo en la unidad de tiempo. También es energía por segundo. Esa es la definición, o joules sobre segundo. Y a eso también le llamamos watt. Entonces hacemos la comparación o el traslado de watts a potencia. Y obviamente potencia, si yo digo, se mide en watts, lo que está acá, ¿verdad? Potencia, watts, ¿sí? Bueno, espero no haberlos confundido mucho ahí. No sé si estamos claros con esto, si hay alguna duda.
¿Tienen alguna duda? Pueden indicarlo. Si no, volvemos a repetir eso. Porque después de esto ya solo aplicamos en forma de ecuación, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? Entonces, cuando decimos potencia, estamos hablando de watts sobre segundos. No, recuerde que el watt es un joule sobre segundo. Completo, ¿verdad? Y cuando usted dice potencia, está hablando de watts, y los watts son joule sobre segundo. Y observe aquí potencia, joule sobre segundo. Joule sobre segundo. Entonces, el watt es un joule de energía por segundo. Y ya lo trasladamos, por eso dije trasladamos al nombre de potencia, que recuerden que es conversión de energía o con energía por unidad de tiempo. ¿Qué es esto? Miren, energía en joules por unidad de tiempo. Watt lo trasladamos entonces, no es que sea una conversión, hay que ser claros con eso. No es que sea una conversión, solo estamos trasladando el concepto que un watt es energía por unidad de tiempo. Y la potencia es un trabajo o es conversión de energía por unidad de tiempo. Entonces, por eso potencia no se define exactamente como watts, aunque sí va a ser la medida, esta. Pero en función del trabajo o energía lo llamamos como W, que es energía, le trasladamos esa variable a los joules. W, energía, joules, sobre segundo, pero ahora segundo ya no lo digo como segundo, sino lo digo tiempo, porque es algo general. Energía por unidad de tiempo. Acá ustedes decían un joule sobre segundo. Por eso es la unidad de medida, ¿miren? Un joule sobre segundo. Pero acá yo ya no puedo decir que es un joule sobre segundo, sino lo hablo de forma general. Podrían ser 500 watts, entonces tendría que decir 500 joules sobre segundo, ¿verdad? 500 joules por segundo. Entonces ya no digo segundo, sino digo unidad de tiempo, ¿sí? Energía por unidad de tiempo. Energía por unidad de tiempo. Solo que acá está la unidad. Un joule sobre un segundo. ¿Estamos bien en ese traslado? Sí, ahí vamos, más o menos. Sí, Sí, genial. bueno. Muy bien. Igual si no, pues volvemos a repetir el concepto. Pero debemos entender, digamos, de momento, lean, digamos, estos enunciados. Como les digo, esto lo escribí yo ahorita, ¿verdad? Ustedes pueden leer el libro, verán el enunciado más formal ahí, pero es trabajo, ¿sí? Y si ustedes recuerdan trabajo, pues cuando hablábamos de trabajo en física, en términos generales, pues hablábamos, creo que ya lo había colocado yo, pero bueno, que hay un bloque acá, ¿verdad? Yo lo quería trasladar acá, una masa M, lo quiero trasladar hasta ese punto, recorro una distancia, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo estoy haciéndole una fuerza al bloque, ¿verdad? La fuerza de la persona a empujar el bloque, perdón. Entonces el trabajo también es W, entonces hay bastantes variables. W es el trabajo y el trabajo se define como fuerza producto punto desplazamiento, ¿sí? Fuerza por desplazamiento. Estoy aplicando la fuerza y estoy desplazándome a una distancia D. Estoy haciendo un trabajo, pero estoy aplicando al final de cuentas también energía, ¿verdad? Al hacer ese trabajo. Entonces por eso se medía en joules trabajo, ¿sí? Pero bueno, de momento pensemos que es la potencia, es trabajo, es conversión de energía y es también energía, ¿verdad? Por medio de trabajo en la unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Tratemos de tener esos conceptos en mente. Conversión de energía, si quieren, para que no sea tan... podríamos tal vez solo colocar esto aquí, ¿verdad? ¿Sí? Para que no esté tan mezclado. Trabajo en la unidad de tiempo, conversión de energía. Aunque esto ya estaba conversión de energía en la unidad de tiempo.
podríamos redundar acá. Y estamos separando con la diagonal. Entonces creo que ahí se va a entender más potencia de conversión de energía en la unidad de tiempo y también es trabajo en la unidad de tiempo. ¿Sí? Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente. Y entonces aquí esto pues va a ser un poco breve. Solo es una conversión, ¿verdad? Todos hemos escuchado eso. Creo que cuando ustedes hablan de motores de vehículos, pues escuchan caballo de fuerza, ¿sí? Es una conversión generalmente utilizada para denotar potencia, ¿verdad? Es una conversión estándar o una relación estándar, ¿verdad? Entonces definimos un caballo de potencia como 746 watts. Yo creo que era 746.7, pero por eso acá lo aproximan 746 watts, ¿sí? Para no entrar en tantos decimales. Sin embargo, esta unidad de medida, pues de dónde viene o el nombre de dónde viene, ¿sí? Viene de la, digamos, la energía, al final de cuentas, que utiliza un caballo, ¿sí? Para jalar, ¿verdad? Para alar, digamos, algo que vamos a tirar de eso, ¿verdad? Un caballo promedio, digamos, es un animal obviamente, un caballo promedio necesita una fuerza para mover algo o tirar algo, entonces de ahí viene esa medida, ¿verdad? Un caballo de fuerza, un caballo promedio, pues necesitaría esa potencia de 746 watts para tirar de algo, ¿verdad? Algún objeto, etcétera, llámenlo carreta, como quieran. Para tirar de algo necesito esa potencia. Entonces, de ahí viene esta unidad de medida de 746 watts y la denominan caballo de fuerza, ¿sí? Los motores también los trabajan así, porque necesitan ese impulso, ¿verdad? Para poder, o mejor dicho, proveen ese impulso para provocar movimiento, ¿sí? Entonces, esta unidad es importante que la tengamos en cuenta, ¿verdad? Muy bien, y entonces ahora hay una serie de relaciones que nos va a permitir tener resistencia, voltaje, corriente y potencia, ¿sí? Y potencia. Entonces nos va a permitir hacer esa relación. Esa relación la vamos a lograr acá, miren. Colocamos una la imagen solo para que vamos desglosando un poco qué sucede acá. Observen, teníamos potencia. Si quieren lo podemos agregar aquí con letra más pequeña. Y potencia, ¿verdad? Potencia. Vamos a agregar más pequeña. Y esta es potencia, ¿sí? Potencia. Muy bien, potencia. Lo que tengo acá es energía, ¿sí? La siguiente es energía. La siguiente es energía. Muy bien. La vamos a colocar acá. Energía. Para que veamos de dónde salen estas variables. Energía. ¿Sí? El tiempo, obviamente, está, pues ya lo conocemos acá nosotros. El tiempo. Bueno, ¿qué más observamos? ¿O en qué se desglosó? Vamos a colocar esto aquí mejor. ¿En qué se desglosa esa energía? Pues recuerden ustedes que la energía es carga, ¿sí? Es carga por voltaje, ¿sí? Carga por voltaje. Entonces trasladamos nosotros acá esto. Carga. ¿Sí? Y trasladamos acá voltaje. Carga por voltaje. Entonces ahí van tomando nombre cada una de esas variables. El tiempo sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos nosotros? Observen qué sucede después de hacer esa conversión. Vamos a copiar esta solo para que tengamos siempre la traslación de la variable en todo el proceso, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien.
energía, carga, voltaje, ¿sí? Entonces, observen qué me queda. Me queda voltaje por carga en tiempo, ¿sí? Carga en la unidad de tiempo. ¿Y eso qué es? Pues ustedes deben recordar. Y si no, pues ahorita lo recordamos. Esto es corriente eléctrica. Acuérdense que la corriente eléctrica se definía como cantidad de carga. Perdón acá, pero la tableta está sacando este teclado. Corriente, ¿sí? Carga, que ya solo copiamos mejor para que no escribir tanto. Bueno, carga y tiempo, ¿verdad? Muy bien. Corriente. La corriente eléctrica, recuerden que se define como 6.242 por 10 a la 18 electrones que pasan en un segundo en una superficie, pero también se definía como la carga eléctrica porque nosotros le asignábamos o negativa o positiva esa magnitud, ese diferenciador, ¿verdad? Y entonces es carga, cantidad de electrones que pasan por una superficie en la unidad de tiempo, es corriente eléctrica. Entonces, des en cuenta cómo queda la expresión voltaje por carga en el tiempo. Entonces, llegamos a esto, ¿sí? Esta es una ecuación fundamental, tampoco debemos olvidarla, ¿sí? No debemos olvidar esta ecuación, ¿sí? ¿De dónde viene? De acá, miren, voltaje, carga, tiempo, esto es corriente eléctrica, entonces la potencia también se define como voltaje por corriente, y eso se mide en watts, es trabajo, es energía por unidad de tiempo, o bien es joules sobre segundo, pero también lo puedo definir como V por I. Entonces pueden decir ustedes, bueno, si yo tengo esa expresión, ¿cómo vamos a trabajar eso? Bueno, recuerden ustedes que ya trabajaron la ley de Ohm. Esta es como otra ley, no de Ohm, porque no es la ley de Ohm, ¿sí? Pero como ya tengo tres variables, pueden ustedes hacer lo siguiente. Si se aprendieron cómo era la ley de Ohm, pues yo vengo y coloco mi triángulo, mi pirámide, y voy a decir, potencia es V por I. ¿Sí? Entonces, mismo procedimiento, ¿verdad? Quiero encontrar potencia, pues multiplico V por I. Quiero encontrar voltaje, divido potencia sobre corriente. Quiero encontrar corriente, divido potencia sobre voltaje, ¿sí? No es la ley de Ohm, porque no es, pero ya me relaciona voltaje y corriente. Y con que me relacione voltaje y corriente, también puedo encontrar yo la resistencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la resistencia? Vamos a colocar acá otra forma alternativa, que es el círculo, ¿verdad? Y más o menos salió ahí. Ahí dejémoslo, más o menos estuvo ahí. Potencia V por I. ¿Sí? Bueno, antes de que hagamos el desglose para encontrar la resistencia, ¿alguna duda acá de lo que acabamos de indicar? ¿Alguna duda, jóvenes? Yo una consulta, solo es curiosidad, ¿de dónde es que sale la variable esta ahí de corriente? Bueno, la variable sale, déjenme recordar si tenemos aquí, vamos a buscar aquí rápidamente, primer trimestre, y por aquí tiene que estar, déjenme ver, por aquí tiene que estar esta parte. Solo voy a eliminar esto. Déjenme acá. Bueno, vamos a ver aquí. Por aquí hicimos nosotros en el curso pasado la parte de corriente. Entonces, déjenme ver. Y aquí así lo mostramos acá. Y aquí está el conductor.
Muy bien, aquí creo que justamente está esto. ¿Sí? Aunque esto creo que era un ejemplo acá. Bueno. Sí, mira acá. Entonces, si recordamos nosotros del curso anterior, teníamos la carga de un electrón, ¿sí? Si recuerdan. Y recuerden ustedes que un coulomb es 6.242 por 10 a las 8 electrones, ¿sí? Que pasaban por la superficie, es decir, corto el conductor a la mitad, paso por una superficie circular, ¿verdad? Esa es el área que tengo realmente. Pasan por acá, ¿sí? Es un coulomb, pero un coulomb es 6.242. Ahora bien, si yo quiero la carga de un solo electrón, teníamos que hacer la relación de un coulomb sobre, o lo estamos dividiendo en esta cantidad de electrones para obtener la carga de un pequeño electrón, ¿sí? Eso nos da como resultado 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros hacemos eso, pues en su momento encontramos, ¿sí? El valor de una carga, ¿verdad? Ahorita solo pensemos en esto, ¿sí? Luego, no veamos eso porque esto era un ejemplo, ¿sí? Luego entonces hablamos nosotros de que la cantidad de carga eléctrica que pasa por unidad de tiempo es corriente, porque ustedes saben que la corriente era 6.242 electrones que pasaban por esa misma superficie. Y los electrones también son carga, ¿sí? Carga negativa. Entonces, carga por unidad de tiempo se define como corriente eléctrica, ¿sí? Esa era la definición. Entonces, nosotros manejamos esa definición y también manejamos que la corriente se medía en amperios o que la corriente era un amperio, era 6.242 por 10 a la 18 electrones, ¿sí? Que pasan en un segundo. Entonces, observen qué pasa acá. Un segundo, ¿sí? Carga, si ustedes se dan cuenta, esa cantidad de electrones es carga eléctrica. No importa si es uno o son esos millones que aparecen ahí, es carga. Y que pasan en un segundo, es decir, por unidad de tiempo. Entonces se define la corriente eléctrica como Q sobre T. No sé si estamos ahí claros. Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces regresamos a nuestra diapositiva. Bueno, a nuestra pizarra. Aquí sale Q sobre T, no porque la hayamos colocado solo porque sí. Indicamos que la potencia se define según esta ecuación, ¿eh? Energía en joules sobre tiempo, ¿sí? Luego, el voltaje también se definió como, la energía, perdón, se definió como carga por voltaje. Es otra forma de definir la energía. Eso también lo vimos a grandes rasgos en el curso anterior. Entonces, ahorita no vamos a memorizar la ecuación, pero sabemos que la energía, ¿sí?, se define como carga por voltaje, ¿sí? Si ustedes quieren ver ahí el voltaje que es mover esa cantidad de electrones de un punto A a un punto B. Y la carga, entonces ahí ya estamos hablando de energía, ¿verdad? Carga por ese traslado, ¿verdad? De A a B, pues estamos hablando de energía porque necesitábamos un joule de energía para mover ese coulomb de carga de un punto A a un punto B, y eso era un voltio, ¿sí? Entonces Q por B, carga, voltaje, y lo único que estamos haciendo es separar, miren, el voltaje que estaba aquí, pues ahora lo coloco a la izquierda y separo esto como cuando factorizamos, ¿verdad? Q sobre T, bueno, esto sí lo conozco, es corriente, entonces ya me queda B por I, esto es I, ¿verdad? I. Esta es la ecuación entonces de potencia eléctrica, ¿sí? ¿Se mide en qué? En watts, porque son joules sobre segundo, ¿verdad? Si quieren lo colocamos acá siempre, son joules sobre segundo o watts. Eso sí lo vamos a dejar ahí. Recordando entonces nuevamente acá es que funciona como la ley de Ohm, potencia B por I, potencia B por I, solo que ustedes recuerden que la ley de Ohm era voltaje I por R, pero seguimos operando
no tenemos que despejar, solo con que nos recordemos cómo es la expresión fundamental y nosotros aplicamos ahí eso, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Estamos claros ahí? ¿No hay más dudas? Nel, ahí estamos. Bueno. Está bien, entonces vamos a extraer ahora la resistencia de esta ecuación de potencia, porque también está relacionada. Si ustedes se dan cuenta, si yo relaciono B con I y eso también me da potencia, forzosamente la resistencia también está en el conductor por medio de la resistividad, ¿verdad? Entonces vamos a colocar ahorita lo siguiente, ¿sí? Muy bien. Correcto, entonces vamos a realizar lo siguiente. Partimos de la ecuación. Entonces, en el libro ya están desglosadas, pero es necesario que nosotros veamos cómo es que lo hicieron paso a paso. ¿Sí? Ecuación fundamental, entonces, potencia es voltaje por corriente, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto de la ley de Ohm, entonces me voy a auxiliar de la ley de Ohm, ¿sí? Vamos a colocar acá la ley de Ohm, ¿sí? B y R, ¿sí? Bueno, yo les voy a decir, quiero encontrar la potencia eléctrica, pero voy a sustituir en este momento, esto sería la forma 1, voy a sustituir en este momento el voltaje de la ley de Ohm, ¿sí? Entonces vienen ustedes, tapan acá, voltaje es I por R, ¿verdad? Entonces coloquemos la ecuación para que ustedes vean, voltaje es corriente por resistencia. Sustituyo este voltaje que está acá, I por R, en esto, ¿verdad? Y ahora multiplico por la corriente restante, ¿verdad? Que es la que está acá, ¿verdad? Muy bien. Eso me da a mí como resultado, entonces, I por I cuadrada, por R. Esta es otra expresión que podemos bien encerrar acá. Y ya no, la potencia ya no es solo V por I. Observen que ahora ya no existe el voltaje, pero sí existe la corriente. Entonces, si ustedes tienen corriente y tienen resistencia, pueden encontrar potencia, aunque ya no esté voltaje, ¿sí? Esa es la primera que podemos visualizar ahí, ¿sí? Vamos a hacer la segunda y luego, pues, si hay alguna duda, lo vemos. La segunda, entonces, voy a sustituir ahora la corriente, ¿sí? Entonces, tengo potencia es igual a, bueno, sustituyo corriente, ustedes recuerdan acá, ponemos esto acá, voltaje dividido resistencia. Entonces, voltaje dividido resistencia, ¿verdad? Es corriente. Voltaje dividido resistencia. Esta corriente que está acá la voy a sustituir en la fundamental, ¿verdad? La color negro. Entonces, voltaje, corriente ahora es voltaje sobre resistencia, ¿sí? Y si ustedes operan, bueno, lo vamos a hacer aquí abajo para que todo quede igual. Si ustedes observan voltaje por voltaje, voltaje al cuadrado, dividido resistencia. Esta sería entonces la otra expresión que vamos a colocar nosotros, o es necesario que encerremos acá, ¿sí? Vamos a colocar esto acá un poquito hacia arriba, ahí está. Por lo tanto, nosotros tenemos acá la fundamental, ¿verdad? La vamos a encerrar acá también si quieren. No le voy a colocar numeral, pero ustedes saben que es la fundamental. Potencia es igual a V por I. Entonces sí puedo encontrar la potencia de otras dos formas, ¿sí? Inclusive, aunque no existía la resistencia en la fórmula original, que es esta, o en la ecuación original, pues sí puedo partir de la resistencia para obtener, ¿sí? Para obtener eso, ¿sí? Estamos en sintonía aquí que hicimos con la ley de Ohm primero.
trasladamos, ahora sustituimos las variables, primero corriente, luego voltaje, y ya nos quedan otras dos ecuaciones para la potencia eléctrica. ¿Estamos bien ahí o hay dudas? No, ahí está, ingeniero. Muy bien. Entonces, ya teniendo ese concepto, ¿verdad? Teniendo ese concepto, pues vamos a continuar acá. Vamos a hacer un resumen así rapidito de esas magnitudes y nos vamos a auxiliar entonces un poco acá de estas formas gráficas. Y si en algún momento pues decimos formulario, aunque bueno, a veces ustedes más que formulario, pues a veces hacen ahí el grupo en vivo de WhatsApp para el examen. Pero bueno, vamos a, si esto fuera de formulario, ¿verdad? En forma presencial, pues vamos a tener esto, ¿sí? Ahorita les indico, vamos a tener esto. Ya lo vamos a hacer grande, ¿verdad? Para que quede ahí mejor plasmado, ¿sí? Un poco más grande este. Así es, hasta lo pueden guardar ahí, ¿verdad? De ahí lo podemos reducir un poco. Bueno, ahí vemos. Entonces vamos a hacer este círculo que nos ayuda, ¿verdad?, a encontrar todas nuestras variantes, ¿sí? Nuestras variantes de voltaje, ¿sí? Entonces coloquemos esto acá. Falta esto acá. Lo vamos a hacer aquí a ver si permite. Bueno, eso está muy mejor así. Lo hacemos acá, entonces esto nos va a quedar ahí. Sí, bueno. Muy bien. Y creo que aquí nos falta esta parte. Ahí. Y hacemos la siguiente división acá. ¿Sí? De tal forma que ustedes van a tener, entonces creo que aquí sí es válido usar esto mejor. Vamos a tener, primero, podemos empezar con cualquiera de las cuatro variables. Vamos a iniciar, si quieren, con corriente. Colocar azul acá. Bueno, iniciamos corriente eléctrica acá. Y después podemos continuar con cualquier otra, pero si quieren, coloquemos voltaje. Entonces copiamos acá. Voltaje. Voltaje. Y aquí no sé por qué se colocó esto. Voltaje. Me falta resistencia. Entonces podemos colocar resistencia acá. Y me falta potencia, ¿verdad? Me falta potencia eléctrica acá. Bueno, tengo estas cuatro variables, ¿sí? Y entonces, ¿por qué estoy haciendo tantas divisiones? Porque este círculo me puede ayudar cuando yo necesite encontrar mis resultados. Para circuitos eléctricos nos va a ser muy útil, ¿sí? Entonces coloquemos acá nuevamente otra división. Y la voy a colocar acá. Más o menos dentro de 3 lo estamos dividiendo, ¿sí? Y vamos a ver si me permite acá. Muy bien, me permite acá. Entonces con esto ya podemos hacer esto acá. Bueno, pongo eso ahí. Esto nos quedó aquí. Vamos a copiar esto. Muy bien. Esta la vamos a dejar acá también. Esta la vamos a rotar acá. Un poquito más. Bueno, ahí podemos decir que tenemos esto. Y igual la copiamos.
Y aquí solo la rotamos un poco. Ahí. Tengo esto. Y acá vamos a copiar. Estas creo que sí, ya solo las trasladamos acá. Trasladamos acá. Esta otra la trasladamos acá abajo. Acá abajo. Y esta última que es la que está acá. Trasladamos acá. Aunque no era esta. Era esta. Bueno. Entonces iniciamos por la ley de Ohm. Ustedes están en voltaje, ¿sí? Están en voltaje. Vamos a colocar acá con variantes. Y están ustedes en voltaje, entonces yo recuerdo la ley de Ohm. Y si quieren coloquemos las dos leyes acá rápido. P por I y tengo voltaje I por R, ¿sí? Muy bien. Entonces la primera, la más fácil, ¿verdad? Voltaje I por R. Pues ustedes pueden decir I por R. Aquí tengo una fórmula, ¿sí? Luego, ustedes quieren voltaje, despejemos voltaje de acá, ¿sí? Despejemos voltaje de ahí, es P sobre I, ¿sí? P sobre I. Muy bien, es otra ecuación. Y luego yo quiero entonces voltaje. Bueno, ¿dónde despejo voltaje? Pues acá hay una ecuación, miren. Voltaje. Despejo de acá voltaje, ahorita lo voy a borrar, pero solo para que vean rápido. Despejo voltaje es igual a P por R y le saco raíz, ¿verdad? Para obtener voltaje. Entonces es raíz de P sobre R. ¿Sí? De P sobre R. P por R, perdón. Y eso solo para voltaje, miren. Entonces completemos rápido para potencia. Potencia es V por I. ¿Sí? Potencia también la voy a obtener yo con las dos que ya despejé hace un rato, ¿sí? I cuadrado por R y B cuadrado sobre R. Ya tengo las tres, ¿sí? Resistencia, despejemos la de la ley de Ohm. Es B sobre I. ¿Sí? B sobre I. ¿Qué otra tengo? Pues de esta misma, miren, resistencia es B cuadrado sobre P. ¿Sí o no? B cuadrado sobre P. Entonces coloquemos B cuadrado sobre P. Y nos falta una tercera. Entonces, bueno, resistencia también existe acá. Resistencia es igual a P, ¿sí? Perdón, P sobre I cuadrado. ¿Sí? P sobre I cuadrado es la otra fórmula. Entonces voy yo acá. P sobre I cuadrado. Observen toda la variante que puede existir acá. Nos queda únicamente ya corriente. Corriente entonces es de la ley de Ohm, B sobre R. De la potencia, corriente es P sobre B. Y de la otra expresión que teníamos nosotros, corriente, pues vamos acá. Todas estas de rojo las voy a borrar, ¿verdad? La expresión de corriente desde acá, miren, es I igual a P sobre R. Pero como este es I cuadrado, tenemos que sacar raíz. P sobre R raíz cuadrado, ¿sí? P sobre R raíz cuadrada, ¿sí? Y ahí tengo entonces yo, ahora sí borramos todo esto, pero era solo para ver de dónde estamos sacando todo eso, ¿sí? Tengo yo entonces este círculo, que ya no es ni el de potencia ni el de la ley de Ohm, pero me permite obtener ahí todos mis valores de forma más práctica, ¿sí? Entonces, lo de la ley de Ohm creo que sí lo podemos, creo que estas dos sí las podemos dejar acá. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda de eso? ¿Estamos bien con eso? No hay dudas, jóvenes. No, ingeniero, gracias ahí por el formulario, buena onda. Muy bien, entonces,
Recuerden que ustedes tienen la capacidad, todos son capaces de hacer un despeje simple de estos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan esto de acá, pues ustedes saben cómo operar. Si recuerdan la ley de Ohm, que lo acabamos de ver acá, aunque no esté el circulito, pues sabemos que opera igual. Lo que a veces puede confundir es esto, miren, I cuadrado por R o B cuadrado sobre R, y no digamos toda la gama de despejes que hay acá, ¿verdad? Voltaje, yo me sabía solo por la ley de Ohm y por R. Si me ponen potencia o algo, no lo puedo encontrar. Sí podemos, potencia sobre corriente, pero es que no, si no tengo corriente y voltaje, entonces no. Bueno, o la otra variable, sí es potencia por resistencia, raíz cuadrada me da voltaje, ¿sí? Entonces, todo lo podemos despejar, ustedes tienen la capacidad de despejarlo, pero a veces puede ser un poquito más práctico esto, ¿sí? Entonces, lo dejamos ahí, ese formulario, esos despejes que tenemos ahí, si ustedes lo quieren revisar, pero yo lo puedo hacer si me sé la ley de Ohm y la fórmula de potencia. Yo puedo, inclusive en mi examen, o sea, ustedes, aunque no lleven formulario, ustedes pueden ir a su examen y hacer eso, pues. Ustedes pueden ir a su examen y R, V, P, ¿sí? Dividen entonces, dividen en 3, y con que ustedes se sepan las dos básicas, ustedes mismos hacen su formulario en el instante, pues. No necesito ni llevarlo, ¿verdad? Voltaje, I por R, voltaje, y tenemos la otra, ¿verdad? Es potencia V por I, entonces P sobre I, y así vamos llenando, ¿verdad? Y ahí, esos, sabiéndome las dos, potencia y resistencia. Y la tercera, obviamente, es con resistencia, ¿verdad? Es P por R, ¿sí? Raíz cuadrada, ¿sí? Y no es que me las esté aprendiendo de memoria, sino que ustedes pueden visualizar las dos leyes en su mente, ¿verdad? Potencia y abajo V por I, voltaje y abajo I por R. Entonces tapan mentalmente la que quieren, y entonces I en la ley de Ohm, V sobre R. En potencia quiero I, P sobre V, ¿sí? Entonces así lo pueden ir haciendo. Bueno, ahí ya nos demoramos un poquito. Vamos a seguir entonces acá con estas relaciones que teníamos. Solo déjenme ver, creo que esta ya la vimos. Mejor desglosar la mano. Esta era la QR. Bueno, esta que tenemos acá es solo un recordatorio de la corriente, ¿sí? NOPQ. Esto de recordatorio es solo de la corriente electrónica y convencional, ¿sí? Es algo muy breve. Aquí sí le tenemos que bajar ya el tamaño. Bueno, corriente, aquí mejor le bajo. Bueno, es corriente electrónica, ¿sí? Corriente convencional, ¿verdad? Sale el positivo. Corriente convencional. Eso tenemos acá, ¿sí? Y, ¿qué sucede, verdad? Si yo tengo ahora la corriente en dirección, observen, saliente de la batería del positivo, más menos, pues acá nosotros vamos a llamar que está a favor, ¿sí? Lo vamos a llamar que está a favor, ¿sí? Es decir, la batería está a favor, es decir, E, punto y coma, está a favor, ¿sí? Porque la corriente es como que estuviera saliendo de la batería. Ahora, si ustedes observan una corriente, pero la polaridad está contraria, ¿sí? Entonces, E está en contra, ¿sí? Y si yo digo que está en contra, entonces al final va a restar, ¿sí? Y eso es lo que debemos entender, ¿sí? Entonces, por eso es un resumen muy breve de la corriente, porque les dije yo que entonces ya no íbamos a estar nosotros con tanta teoría, ¿verdad? Este gráfico mejor lo colocamos en la siguiente para avanzar acá. Entonces acá es importante recordar cómo medimos
algunos tenían la noción, la mayoría tenía la noción, cómo medimos corriente y cómo medimos voltaje. En esta oportunidad creo que sí lo vamos a hacer más práctico, pero primero vamos a ver protoboard, nos vamos a adelantar un poco. Vamos a ver protoboard, bueno, primero circuito serie, protoboard, y luego ya vamos a hacer algo práctico. Muy bien. Si ustedes recuerdan cómo se mide voltaje y corriente, entonces podrían preguntarse, bueno, ¿cómo voy a medir potencia? Bueno, entonces recapitulemos así rápidamente. ¿Cómo se mide el voltaje en un circuito, en un dispositivo? ¿Cómo medimos el voltaje? ¿Alguien que nos quiera apoyar ahí? ¿Cómo mido el voltaje en un dispositivo? ¿Cómo lo medimos? En paralelo al dispositivo. Paralelo al dispositivo. Muy bien, entonces voltaje lo medimos en paralelo. Paralelo al dispositivo. Entonces eso no debemos olvidarlo y debemos tenerlo presente. Muy bien. ¿Y la corriente entonces? ¿Cómo medimos la corriente? ¿Corriente? ¿En serie? En serie con el dispositivo. Muchas gracias. Serie con el dispositivo. Observen que arriba dice paralelo al dispositivo, porque esa es la forma de expresarlo. Y acá en serie con, porque abrimos el circuito y terminamos formando parte del circuito con el medidor, ¿sí? Serie con el componente o el dispositivo. Entonces, si ustedes saben que la potencia es voltaje por corriente, ¿cómo hacemos para medir la potencia? Observen, bueno, hay un aparato, o sea, el multímetro como tal no puede hacerlo, ¿sí? Y el aparato entonces para medir corriente va a ser el batímetro, ¿sí? Y potencia, perdón. Potencia entonces lo voy a medir. Y potencia se mide con el batímetro, ya sea en inglés, a veces lo colocan así. Bueno, así lo colocan. ¿Sí? O bien en español, pues como aparece en el gráfico, batímetro, ¿sí? Siempre utilizan esa letra, pero está bien si nosotros lo escribimos realmente como dice en español o como lo escuchamos. ¿Sí? Entonces el instrumento que realiza la medición de potencia es, bueno, puede ser un wattmeter o el batímetro con W o con V, batímetro. Ese aparato entonces ya no es el multímetro convencional, sin embargo va a realizar la medición. ¿Cómo es que realizan la medición? Pues tiene 4 terminales, miren, es lo que aparece acá, es ese dispositivo. Tiene 4 terminales, ¿por qué? Porque lo que yo voy a medir en este caso es la resistencia, la potencia que hay en la resistencia, ¿sí? Y voy a decir entonces, voy a medir el voltaje en paralelo en la resistencia, ¿sí? Es lo que están haciendo acá, miren. Positivo, negativo a la resistencia. Acá estoy midiendo entonces, justamente me indican el voltaje, más menos, ¿sí? Y en el otro, en la otra parte del circuito, pues observen que están conectando un más al circuito, por eso hay línea punteada, ¿sí? Y están colocando la continuación del circuito al resistor para cerrar la trayectoria, es decir, voy a tener una trayectoria cerrada de esta forma, ¿no? Esto que está aquí va a estar acá, se cierra por el aparato, ¿no? Y termina conduciendo en el dispositivo. Eso es lo que estoy haciendo en serie, miren, porque el aparato termina estando en serie. Inclusive ahí aparece la corriente de esa forma. ¿Qué estoy midiendo ahí entonces? Corriente, ¿sí? Estoy midiendo corriente, ¿sí? Al final entonces el resultado ¿cuál es? Que estoy midiendo corriente al mismo tiempo el voltaje y el aparato pues tiene una estructura interna
una circuitería que me permite dar un valor de potencia en watts, ¿sí? Estoy leyendo watts, ¿sí? Ese es el batímetro, ¿sí? ¿Existe un aparato para medirlo? Sí, es el batímetro. No es el multímetro, no es el voltímetro, no es el amperímetro para medir corriente, es el batímetro. Entonces, en términos generales, nos interesa que ustedes sepan que existe un aparato para medirlo. Sí, es el batímetro. ¿Cómo lo debemos conectar? Bueno, mido voltaje porque tiene 4 terminales en paralelo y mido corriente en serie con las otras 2, ¿sí? Esa es la forma entonces en que nos va a desplegar la potencia. Internamente, pues acá indica que tenemos este circuito antes de hacer la prueba, ¿sí? Potencia, ¿sí? Está el circuito, realmente, ¿qué es lo que hace el batímetro? Pues hace el producto V por I, si ustedes lo quieren ver así. Mido la corriente y mido el voltaje y hago el producto internamente, matemáticamente, y ya lo despliego en una aguja móvil o bien en un display, ¿sí? Digital, ¿sí? Eso sería entonces lo que tenemos nosotros relacionado a la potencia al batímetro. Entonces, si se dan cuenta, pues ya en esta clase y media casi que llevamos, pues ya vimos la ley de Ohm, cómo se relacionan las 3 magnitudes que ya conocíamos, ya vimos la potencia en términos generales, cómo se relaciona con las otras variables de la ley de Ohm. El aparato que puede medirlo pues es un batímetro, ¿sí? Eso es lo que hemos visto en este momento. Y la corriente, solo como recordatorio, si fluye en dirección del positivo de la batería, está a favor, y si fluye en dirección contraria, el elemento, en este caso la batería, por eso está punto y coma, está en contra de ese flujo de corriente, ¿sí? Es como que se estuviera restando, ¿sí? A eso vamos con ese gráfico, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda de eso entonces? Creo que me falta T. Bueno, ¿alguna duda de eso? Muy bien. No, prosiga. Todo bien, digamos entonces. Bueno, entonces continuamos acá ahora con el concepto de energía, ¿sí? Bueno, continuamos acá con el concepto de energía. Energía, ¿sí? Bueno, vamos a tener que entonces en un circuito nosotros vamos a poder decir lo siguiente. Hay una fuente de energía, puede ser la fuente de voltaje, puede ser mi batería de 9 voltios, la de 3 voltios, la de 1.5 voltios, como ustedes quieran. Es una entrada de energía, al final de cuentas, pues es una fuente de alimentación. Por lo tanto, decimos, entrada de energía, bueno, es igual a la salida de energía, ¿sí o no? Lo que está saliendo, ¿sí? O lo que estamos proporcionando, ¿sí? Más la energía perdida o almacenada en el sistema. ¿Por qué dicen energía perdida o almacenada? Es porque hay cierta cantidad de lo que puede proveer nuestra fuente que no se utiliza. ¿Y por qué no se utiliza? Bueno, en primer lugar, y pues si yo aplico una batería a una resistencia, voy a suministrarle todo el voltaje, ¿sí? Muy bien. Sin embargo, cuando la corriente eléctrica pasa a través de la resistencia, los electrones empiezan a moverse más, ¿sí? Porque fluye corriente y ese movimiento de los electrones provoca calor, ¿sí? Y ese calor es sensible, ¿verdad? Nosotros tocamos el dispositivo y vamos a sentir que se eleva la temperatura. Entonces, ese calor es la energía de la fuente que no se está utilizando, porque lo que se está utilizando es la corriente que sí fluye, pero hay cierta parte que se está disipando, es el término, o se está perdiendo, o se almacena en forma de calor, ¿sí? Entonces, la energía, al final de cuentas, que se va a suministrar es la de salida, obviamente la convencional,
que pueda tener la fuente, más la que se pierde. Podemos verlo desde este punto de vista, ¿sí? Ustedes pueden tener una válvula, si quieren, o un chorrito, como lo llamamos, y conectan una manguera, ¿sí? Pero ustedes, bueno, la manguera es de 2 metros, por ejemplo, y quieren regar sus plantas. Bueno, encienden o abren la válvula, ¿sí? Y esperan un rato, ¿verdad? En lo que llega el agua hasta el extremo, ¿sí? Luego empieza a fluir el agua y ustedes riegan sus plantas. ¿Pero qué sucede? Pues todo lo que está en la manguera realmente no es que se esté utilizando, porque si no, estaría vacía la manguera y usamos toda esa agua, ¿sí? Apagamos la válvula o como quieran, y pues toda esa agua quedó dentro de la manguera, pero se está consumiendo o está siendo almacenada en ese sistema, ¿verdad? De la manguera, si lo vemos así, pero no la están usando al 100%, porque ustedes no sacaron toda el agua de la manguera o no desconectan de la válvula y utilizan esa agua para terminar de regar. No, ¿verdad? No se hace. Simplemente a veces pues vemos que se pierde o va saliendo poco a poco. Entonces es agua que sí era necesaria para que pueda llegar hasta el extremo donde yo la quiero usar, pero no está aportando realmente al riego, ¿no?, de las plantas. Entonces podemos conceptualizar así un poco esto de la energía, ¿sí? Que se pierde o se almacena en el sistema, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a ver lo siguiente acá. Esto, ¿sí? Entonces, ya que ustedes tienen ese concepto, trasladémoslo a ecuaciones, ¿sí? Energía de entrada es igual, entonces, energía de entrada por unidad de tiempo, ¿sí? Energía de entrada por unidad de tiempo es igual a energía de salida por unidad de tiempo más energía perdida o almacenada por el sistema en unidad de tiempo, ¿sí? Entonces tenemos nosotros ese concepto ahí, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? Este gráfico creo que lo vamos a colocar mejor en la siguiente. Bueno, lo vamos a hacer más pequeño esto, para no hacer tantos. Y lo vamos a ampliar un poco acá y después lo reducimos, pero esto es solo para que ustedes lo vean ahí más grande. Voy a tener entonces un sistema. Miren, el sistema en general puede ser cualquier cosa, una máquina, etcétera, una resistencia, como ustedes quieran. El sistema va a ser algo que consume o que demanda esa energía. Entonces tenemos energía de entrada, observen. Tengo mi sistema, obviamente, que es este bloque, ¿sí? Aparte de eso, yo tengo la energía de salida, porque del sistema va a salir energía, ¿sí? ¿Y cómo va a salir energía? Pues piensen ustedes ahora en este momento, fuente de alimentación y un foco, pues energía lumínica. La energía eléctrica se transformó en energía lumínica y ahora podemos tener iluminación, pero esa es la salida de energía del sistema. Bueno, salida. Sin embargo, hay energía que se almacena en el sistema y hay energía perdida, ¿sí? Bueno, perdida o almacenada es todo esto, ¿sí? ¿Y cómo podríamos verlo en ese foco? Pues el foco se calienta. O sea, creo que realmente pues no muchos lo hacen y no es lo más correcto, pero como experimento, uno a veces estos bombillos amarillos incandescentes todavía, no los LED, pues uno lo conecta y uno siente pues siente el calor realmente del bombillo, ¿verdad? La iluminación provoca calor, pero porque hay un filamento interno que se coloca, se pone de color rojo y empieza a calentarse, entonces también hay energía disipada o almacenada que no se usa, ¿sí? O perdida, si quieren ver. Entonces, este gráfico nos representa la ecuación en palabras, la ecuación ya con energía en unidad de tiempo, pero de forma gráfica, ¿sí? Eso es lo que me interesa que entendamos del gráfico, ¿sí? Muy bien. Continuemos entonces para ir avanzando. Todavía tenemos media hora, un poquito más de media hora. Continuemos entonces para que podamos tener ahí esto, ¿sí? Vamos a hablar entonces en este momento de lo siguiente. Potencia, observen la ecuación, ahora ya la traslado de otra forma todavía. Esta es una, miren, palabras para que entendamos primero. Energía ahora, con su variable,
unidad de tiempo, en el gráfico y ahora en una ecuación formal. Ya la decimos, entonces potencia de entrada es igual a potencia de salida más potencia perdida o almacenada. Sigue siendo la misma ecuación. Sin embargo, ya tenemos nosotros la unidad de medida que es en watts, ¿sí? Entonces, me interesa también no solo que estemos viendo las ecuaciones, sino que ustedes recuerden esto, miren, porque ustedes dicen, bueno, ya me sé la fórmula de la potencia V por I, V por I, o ya me sé el círculo ese de formulario, pero al final no sé qué es la potencia, pero según las ecuaciones, pues sí me da y sale en watts. Yo no quiero que demos ese punto, ¿sí? Sino que entendamos qué es esa potencia. Yo les puedo hablar potencia perdida, de entrada, de salida, pero ustedes deben comprender que es trabajo en unidad de tiempo, es energía en unidad de tiempo. Entonces ahora ya podríamos pensar, bueno, se está perdiendo energía en forma de calor en la bombilla, ¿verdad? En el bombillo incandescente de estos amarillos, se está perdiendo energía, pero lo decimos, ¿cuánta potencia tiene el bombillo? 100 watts, pero a veces nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Si es que lo hemos escuchado. Bueno, es porque eso podemos dar de energía, ¿sí? Esa energía son watts, energía por unidad de tiempo, watts, ¿sí? Muy bien, entonces esta ecuación ya la tenemos acá más formal. Potencia de entrada es igual a potencia de salida, in, out, ¿verdad? Potencia de entrada, potencia de salida y potencia perdida o almacenada, ¿sí? Pasemos entonces a la siguiente. Acá son solo ecuaciones. Existe entonces un concepto de eficiencia. Esto es muy importante, ¿ven? Eficiencia, pues me da una razón o una proporción de qué tanto rendimiento estamos teniendo, ¿sí? La palabra eso nos indica eficiencia, eficiente, ¿verdad? Una persona eficiente o pues utiliza la menor cantidad de recursos para hacer una actividad, ¿verdad? No porque me dieron 1000 para hacer una maqueta, pues me gasto los 1000, me gasté 500 y quedó muy bien, ¿sí? Eficiencia. Entonces, ¿qué rendimiento podemos tener ahí? Y eso se define entonces como potencia de salida sobre la potencia de entrada. Es una razón, es una proporción, ¿sí? Esa eficiencia la vamos a representar entonces nosotros. Para todo existe una ecuación, miren. ¿Cómo? La letra griega, bueno, ahorita sí se me olvidó esta letra. No es la letra nu, bueno, la vamos a repasar ahí también. Se define entonces como potencia de salida sobre potencia de entrada, ¿sí? Es lo mismo que está acá, ¿sí? Pero el indicador me está diciendo que es la misma ecuación de arriba, pero con variables, ¿verdad? Eficiencia, es decir, qué tanto rendimiento está teniendo esa proporción, ¿verdad? Qué tanto rendimiento estamos teniendo de esa proporción. Entonces, déjenme ver esto. Ingeniero, es la letra ETA. ETA, ¿verdad? Sí, ahorita la estaba viendo aquí también, muchas gracias. La letra ETA, ¿verdad? Letra griega, entonces, hasta yo voy a repasar la alfabeto griego. Bueno, letra ETA, ¿verdad? Y si la vemos mayúsculas como una H. Bueno, y la letra ETA, pero representa eficiencia, la vamos a colocar acá para que nos quede todo. Gracias ahí por la retroalimentación. Es la letra ETA, ¿verdad? Esa es la letra ETA, ¿sí? Entonces el símbolo, eso, aquí lo vamos a colocar también. Esta letra, o sea, esta letra ETA significa eficiencia. Entonces si ustedes ven esto, ¿verdad? Salida sobre entrada, ustedes van a decir es eficiencia. Y la eficiencia está relacionando mi potencia de salida que yo entrego con la que yo puedo obtener en la salida con la que está ingresando, ¿sí? Vamos a borrar de acá porque ahí tenemos la ecuación, ¿sí? Es un número decimal, dice acá, y es un número que no tiene dimensiones, porque observen ustedes qué dimensiones tiene acá o qué unidades. Potencia de salida, watts. Potencia de entrada, watts. Entonces me va a quedar un número, ¿sí?
sin dimensionales, ¿verdad? Sí, un número escalar, esa es la palabra, escalar. Entonces, vamos ahí introduciéndonos al concepto de eficiencia, pero porque yo sé que hay una potencia de salida, yo sé que hay una potencia de entrada, sé que también se pierde potencia en el proceso, no importa qué sistema sea. Entonces, vamos teniendo ahí esa sumatoria de conceptos. Ya sabemos nosotros que esa letra eta es la eficiencia, pues ahora, como es un decimal, pues multipliquémosla por 100 y ya obtenemos un porcentaje sobre el 100% de eficiencia o rendimiento asociado a mi potencia de salida con la potencia de entrada, ¿sí? Continuamos acá entonces. Bueno, recuerden ustedes que energía, ¿verdad? Puedo hablarlo también en referencia a la energía. Energía de salida sobre energía de entrada por el 100%. Es otra forma de expresarla. Ahí ya quedó casi igual. Puedo representarla entonces también con energía. Observen esa W, la que les decía, ¿verdad? Está un poco más en cursiva y no es como la de watts, ¿verdad? Es energía. Continuemos acá entonces. Este gráfico creo que sí. Bueno, lo vamos a hacer un poquito más pequeño acá. Y esta también. Son porcentajes. Lo vamos a dejar aquí a la par. Muy bien. Porcentajes. Correcto. Entonces, ahora veamos este gráfico. Este gráfico es para tener un concepto, ¿sí? De qué pasa con este sistema, ¿sí? O sea, podría venir inclusive algún problema, algo así. Bueno, vamos a dejar también tarea de circuitos hoy, ¿verdad? Y de la de física no la hemos publicado, pero también vamos a dejar tarea. Muy bien. ¿Qué observamos en el gráfico? Pues es un sistema generador. ¿A qué se refiere ese sistema generador? Pues en este momento, de forma muy general, pues les digo, la energía eléctrica en Guatemala, pues en mayor porcentaje se genera por medio de hidroeléctrica, ¿sí? ¿Saben ustedes qué es una hidroeléctrica? Sí, ingeniero. Sí, nos pueden ayudar ahí para que todos tengamos ahí una noción. ¿Qué es una hidroeléctrica? Es la que se genera en los ríos, o sea, hay una bobina o no sé cómo se llama, que por la fluidez del río forma la energía. Muy bien, gracias, Odulio. ¿Alguien más que nos quiera dar una opinión ahí? ¿Tienen la noción? Para ampliar un poco más lo que dijo ahí el compañero, hablando del mismo tema del río, entonces para generar energía eléctrica, entonces se pone unas aspas, así como bien está ilustrada en la imagen que tiene el ingeniero. Entonces cuando pasa el agua, crea energía, ya que las aspas giran, man. Entonces todo eso se va almacenando en el generador que está ahí. Entonces ese mismo es el que viene y con esa energía de esa cosa de las aspas que está girando por la fuerza del río, vienen y son las que tiran la corriente o la electricidad para los equipos, ¿va? Entonces así es como se puede generar energía en, qué sé yo, en un foco, en una casa o algo por el estilo. Muy bien, correcto, muchas gracias. Creo que con esas dos definiciones tenemos ahí una noción. Las hidroeléctricas entonces realmente funcionan con el flujo de agua, ¿verdad? Es decir, el caudal. Sabemos que el caudal pues es un volumen de agua que pasa por algún punto en unidad de tiempo. Como bien indican, utilizamos en forma general una turbina, ¿sí? Estas aspas pues las mueve el agua, ¿sí? La corriente del agua mueve las aspas, ¿sí? Entonces, si mueve las aspas, y si se dan cuenta ustedes, pues no necesito entonces lo que nosotros conceptualizamos como energía eléctrica para hacer girar las aspas. No, están girando por medio de la corriente del río. Entonces las hace girar, provocan un movimiento mecánico, ¿sí? Lo podemos ver acá, está muy, muy reducido realmente. Un movimiento mecánico de las aspas, observen el giro que aparece acá.
Y hay un tren de engranes. El tren de engranes, pues al final de cuentas, puede aumentar o reducir la fuerza, ¿sí? A veces les llaman motorreductores para reducir la velocidad de un motor, o elevadores también, ¿verdad? Para aumentar. De hecho, si ustedes ven, es algo muy general, algo muy simple, pero si ustedes ven una bicicleta, ¿cuál de las dos ruedas es la que hace girar a todo el sistema? La de atrás. La de atrás, ¿verdad? ¿Y cómo está ubicada la cadena? ¿Será que tiene un gran engrane atrás o es un pequeño? Es un pequeño. Un pequeño, ¿verdad? Y donde ustedes tienen los pedales, y bueno, desconozco el nombre de la pieza ahorita, pero donde ustedes empiezan a girar, ¿será que es un engrane grande o pequeño? Es grande. Grande, ¿verdad? Entonces, la transmisión de ese engrane grande hacia el pequeñito, ¿sí? Hace que dé más vueltas la rueda de atrás, y entonces ahí es donde empiezo a acelerar, ¿verdad? O donde empiezo a tener velocidad, haciendo un movimiento muy pequeño, o sea, con los pedales, yo logro tal vez darle 2 vueltas ya a la rueda de atrás, ¿sí? Entonces, esa es la transmisión de engranes, solo que ahí estamos viéndolo desde el punto de vista de un engrane hacia la rueda de atrás de la bicicleta o de la motocicleta, ¿sí? Sin embargo, acá ese tren de engranes, pues, también nos da más fuerza, más torque, ¿sí? Y logramos entonces velocidad. Después de ese sistema de engranes, vamos a un generador. El generador realmente necesita que ustedes lo muevan, ya sea tenga un accionamiento mecánico, y el generador pues ya provee energía eléctrica, ¿verdad? Estamos hablando de 110 voltios AC, solo que aquí no se producen 110, ¿verdad? Se producen miles de voltios que luego son rebajados, distribuidos, transportados por el sistema de transporte de energía eléctrica, pero eso ya es otro asunto. Por lo menos entendemos ahí el concepto que el agua hace girar esas turbinas, hay un sistema de engranes, hay un generador que se mueve con esos engranes y él da la corriente alterna ya, ¿sí? Así muy básico. Entonces, ¿para qué nos sirve entender eso ahorita? ¿Verdad? Yo no quiero saber cómo es una hidroeléctrica, tal vez dirán ustedes, o no quiero ir a una, o tal vez sí quiero ir, pero no ese es el punto, sino que entendamos entonces por qué hablan de eficiencia acá, miren, porque hay una potencia de entrada, miren, ¿sí? 1. Este tren de engranes, puedo decir yo que va a tener una eficiencia 1, miren, de potencia. Hay una potencia de salida 1, miren, del tren de engranes. Hay una potencia de entrada 2, que si ustedes se dan cuenta, pues debería ser la potencia de entrada de salida 1, ¿verdad? Pero le llamamos potencia de entrada 2. Hay una eficiencia en este generador que es N, eta sub 2, ¿verdad? Y hay una potencia de salida 2. Dense en cuenta ustedes acá. Potencia de salida sub 2. ¿Sí? Muy bien. Asimismo, hay dos representaciones acá de resistencias. Miren, no son resistencias. Hay que entender eso, si no diría R acá, miren. No son. Dice que son sistemas de transmisión. Esos sistemas de transmisión, pues de forma general, piensen ustedes en el posteado que está fuera de sus casas, ¿sí? Donde está el alumbrado eléctrico, pues ustedes ven siempre que hay una forma de cruceta. Hay un poste, pero no, por ejemplo acá, una como estructura de madera, y pues ustedes ven que se transportan 3 cables y 3 cables desde esa cruceta hasta el otro poste, ¿verdad? Creo que han visto ustedes eso. Entonces, estos cables que transportan energía eléctrica son ese sistema de transmisión. Son cables, tendrán una resistencia muy baja, pero no es que los podamos llamar resistencias. Sin embargo, acá se representan con el símbolo, no con la letra, porque son cables, ¿verdad? No es una resistencia pequeña como las que vimos en microscopio, ¿sí? Muy bien. Entonces, sistema de transmisión, bueno, también tiene una eficiencia, porque hay una potencia de entrada 3, miren, potencia de entrada 3, hay una eficiencia del sistema. Si se dan cuenta, entonces el sistema que presentábamos como un bloque puede ser ese tren de engranes, puede ser ese generador eléctrico, puede ser el sistema de líneas de transmisión, así es como se llaman. Y observen que hay una potencia de salida 3. ¿Sí?
Por último, si existe una carga, y por eso sí dice RL, miren, RL. Entonces le llaman RL por esto, ¿verdad? Load, carga, ¿sí? Esa carga entonces es la que sí ya va a consumir lo que yo voy a poder demandar realmente. Lo que demanda esa resistencia o esa carga puede ser un ventilador, puede ser un aire acondicionado, como ustedes quieran llamarlo ahorita, pero es algo que va a consumir. Entonces ahí podemos darnos cuenta nosotros de cómo es que trabajan o se trabaja la eficiencia, ¿verdad? Ya lo vimos desde acá, pero qué tan eficiente, ¿verdad? Qué tan buen uso hago de la energía o qué tanto consumo, qué tanto pierdo, ¿sí? Eso es lo que debemos plasmar nosotros ahí, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda de lo que ejemplificamos acá de potencia de entrada-salida? No es solo una, ¿verdad? Potencia de entrada-salida, potencia de entrada-salida, entrada-salida, y la última salida, pues sí, es la que se consume en otro sistema, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Continuamos acá entonces. ¿Cómo calculan la eficiencia en cada etapa? Pues miren, ya existía la ecuación, ya la habíamos planteado, ¿sí? ¿Cómo plantean la eficiencia? Miren, eta 1, potencia de salida 1 sobre la potencia de entrada 1. Eta 2 sub 2, potencia de salida 2 sobre potencia de entrada 1. Eta sub 3, potencia de entrada 3 sobre potencia de salida 3 sobre potencia de entrada 3, ¿sí? Entonces, para poder calcular la eficiencia total del sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que harían ustedes acá? Observen, se hace el producto, eta 1 por eta 2 por eta 3, y eso me da la eficiencia total. ¿Dónde está expresado eso acá? Miren, eta 1 por eta sub 2 por eta sub 3, y esto es, eta sub 1 es esto, miren, entonces esto por la sub 2 por la sub 3, eta sub 3, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren obtener la eficiencia total de un sistema, deben hacer esto, ¿verdad? ¿Sí? Multiplicar la eficiencia de cada uno de los sistemas que tengan, ¿sí? Hasta llegar a eta sub n, ¿sí? Entonces, acá está representado en forma de bloques, miren. Eta sub 1, eta sub 2, sub 3 y eta sub n. Pueden ser 50 sistemas, pueden ser 100, pueden ser 2. Esto es generalmente eficiencia total del sistema, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos claros con eso? Ok. Por último, entonces, tenemos nosotros acá lo siguiente. Energía. Ustedes saben que la energía, pues habíamos dicho que eran joules sobre segundo, ¿sí? O mejor dicho, potencia era energía, pero la energía es joules. Entonces, coloco aquí rápido. Potencia, dijimos, es energía sobre segundo. Joules sobre segundo, ¿sí? Pero si ustedes quieren obtener entonces la energía que haríamos, despejo W, es P por S. Pero ustedes saben que yo no voy a hacer P por S, ¿verdad? Ustedes saben que yo voy a hacer potencia por unidad de tiempo. Entonces, la energía no son watts, ¿verdad? Esto no es watts ahorita, ¿sí? Watts sí es esto, miren. Watts. ¿Sí? Watts. Veamos, esto es watts, ¿verdad? Potencia es watts. Y un watt es un joule sobre segundo. Ahora multipliquen ustedes potencia por tiempo. Es decir, joule sobre segundo y el tiempo en segundos. Entonces la potencia me va a quedar, la energía me va a quedar entonces en joules, ¿verdad? Ahí cancelamos los segundos o la unidad de tiempo, ¿sí? Por lo tanto, esta ecuación que está acá arriba, miren, energía es igual a potencia por tiempo, también aplica, ¿sí? Y se mide entonces en joules. ¿Estamos claros en eso? Muy bien.
ahora veamos algo para finalizar. Aún nos quedan unos minutos. Veamos algo entonces relacionado a nuestro contador de energía eléctrica, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que el curso pasado vimos miliamperios hora, amperios hora? ¿Recuerdan esa parte? ¿Recuerdan esos conceptos? ¿Con cuánto nos duraba una batería, etcétera? ¿Recuerdan ustedes eso? Sí, ¿O no lo recuerdan? Sí, muy bien. Entonces, si recuerdan ese concepto, nosotros tenemos acá lo siguiente. Después de ver esto, tenemos lo siguiente. Miren, energía por hora. Ya no son amperios, ya no son miliamperios hora. Tenemos energía porque ya lo definimos aquí arriba, ¿verdad? Si ustedes quieren, lo colocamos acá con un título. ¿Sí? Vamos a colocar acá con un título. Energía, ¿sí? Nuevamente, aunque ya teníamos un concepto anterior, energía. ¿Sí? Muy bien. Energía por hora se define como potencia en watts por tiempo en horas, ¿sí? Energía en kilowatts por hora se define como potencia en watts por tiempo en horas dividido 1000, ¿sí? Dividido 1000. Esa es la proporción, ¿sí? ¿A qué vamos con esto? Bueno, ¿a qué vamos con esto? Pasemos ahora sí entonces al ejemplo práctico, ¿verdad? Creo que todos hemos visto este instrumento fuera de nuestras casas, ¿verdad? ¿Lo hemos visto? Correcto. ¿Sí? Hemos visto entonces el contador, ¿verdad? El famoso contador. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa. ¿Será que puede regresar a la diapositiva anterior? Muy bien, acá estamos. Energía, watts por hora, se define como potencia en watts por tiempo que está en horas, ¿sí? Energía en kilowatts por hora se define como la potencia siempre en watts por el tiempo en horas, pero ahora lo dividimos en una proporción de 1000 para que siempre volvamos a estar otra vez en watts por hora, ¿sí? Ah, va, ahí estamos. Gracias. Muy bien. Continuamos entonces. Hemos visto el famoso contador. ¿Alguien iba a opinar algo ahí del contador? No, contador, kilowatts, hora. Bueno, si ustedes han visto ese contador, el famoso contador de energía, pues ustedes mismos podrían salir en este momento, si aún tienen de estos, o los digitales, pues ya tendrán los datos en un display, pues, pero si ustedes tienen todavía, creo que la mayoría tienen esto, es el mayor porcentaje de lo que hay afuera. Si tienen eso, ustedes mismos pueden ir a tomar la medida cuando llega su recibo de luz, a ver si de verdad midieron lo que decía. Porque ellos lo que hacen es leer eso, o sea, ellos leen el contador, ¿sí? Entonces, ¿cómo leemos el contador? Pues, en primer lugar, ¿sí? Debemos saber lo anterior, ¿verdad? Saber lo anterior me refiero a esto, ¿sí? Me refiero a esta parte. Creo que aquí dupliqué la diapositiva. Vamos a borrar. Muy bien, sí. Debemos saber lo anterior, es decir, kilowatts en watts por hora o kilowatts por hora. Pero ¿cómo debemos saberlo? Pues veamos lo siguiente. Antes de ver la expresión acá, veamos también cómo es un digital. ¿Sí? Pues aquí ya no tengo esas agujitas, ya no tengo todo eso. ¿Sí? Esta es una imagen que tomamos por ahí. ¿Sí? Me dice a kilowatts hora, entonces ¿para qué voy a estar contando cuánto tengo ahí o no? Si ahí me lo está diciendo. Muy bien. Entonces, este es un análogo, es decir, con agujitas. Y este es un digital. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a medir eso? Pues vamos a la siguiente gráfica. Con esta vamos a ir finalizando ya por el día de hoy. Muy bien. Con esta imagen, entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Ahí hay un contador un poquito... un contador que está un poquito más...
Está más borrosa esa imagen, déjenme ver si tengo acá. Sí, creo que acá lo tengo. Entonces, vamos a colocar una imagen un poco más clara para que quede esa imagen clara. Esta está en el libro justamente. De hecho, todo esto está más claro en el libro que les indiqué, ¿verdad? Que es el Boylestad 12ª edición, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá. Esta imagen está más clarita. Sí, solo cambió la edición del libro, por eso es que la imagen estaba un poco más clara. Muy bien, entonces vamos a tomar esa imagen rápidamente. Y aunque no estaba en esa diapositiva, la vamos a colocar acá. Esta está mucho mejor. Muy bien, esta es la que está en la 12ª edición, por eso está más clara. Correcto. Entonces, ¿cómo hacemos la medición? Observen, hay agujitas acá, ¿verdad? Hay medidores análogos. 1, 2, 3, 4 y 5. Los cuento de derecha a izquierda, ¿sí? De tal forma que, pues, el primer medidor, ¿sí? Son unidades. Luego tenemos decenas, centenas, milésimas, 10 milésimas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a ustedes les dan ese gráfico, no son relojes, ¿verdad? Solo tenemos del 1 al 0, al 10, pues, por ejemplo. Si a ustedes les dan entonces un dato y les dicen, bueno, y ustedes ven la agujita, por ejemplo, la agujita está aquí en 3, ¿verdad? La agujita está aquí en 5, de derecha a izquierda, ¿verdad? Luego aquí tenemos en 1, ¿sí? Luego aquí tenemos 0 y 0. Entonces vienen ustedes 3 por 1, 3, ¿verdad? Obviamente, acá tenemos 5, tal como lo estamos leyendo ahí, aunque aquí no hay números, ¿verdad? Solo son agujas, tendría 153 kilowatts, ¿verdad? Hora. Eso llevo consumido entonces, digamos, en el mes ahorita. Si voy a ver dentro de una hora, si me puse a ver televisión, pues ya voy a ver tal vez 170 o 160 y algo, ¿verdad? Kilowatts hora, ¿sí? Entonces así pueden medir ustedes, porque realmente solo es un medidor, cuánto están consumiendo, ¿verdad? Podrían ir ustedes a fin de mes, si ustedes tienen el estimado de que cada 15 pues llegan a hacer el corte, pues ustedes podrían decir del 15 al 30, pues voy a ver cuánto consumí, y bueno, el otro mes voy a intentar leerlo otra vez, y llevo consumido más, ¿verdad? Bueno, sí, porque me duele haciendo tareas, etcétera. Entonces uno puede tener un estimado, no quiere decir que con eso me van a cobrar menos, no, pero sí, a veces uno pues no se da cuenta de eso, puede ser gente que se va de viaje y todo eso, y de todas maneras le cobran la cuota igual. Entonces ahí sí podría uno hacer un reclamo, ¿verdad? Porque no es correcto que se haya consumido todo eso. O sea, no se pueden manipular estas agujitas, ¿verdad? ¿Sí? Así es como leeríamos nosotros entonces los kilowatts consumidos en el mes, ¿verdad? O en 15 días, como ustedes quieran estimar. Y acá pues no hay necesidad, ¿verdad? En el digital, pues no hay necesidad. Tenemos nosotros ahí, pues ya indicado en kilowatts hora, miren. Kilowatts hora, tal vez no se alcanza a ver mucho ahí, pero eso es lo que podríamos ver. Entonces hablamos de kilowatts hora, ¿verdad? Cuando hablamos de energía, ¿sí? Medidores de kilowatts. Hablamos, entonces, miren, energía en kilowatts hora. Por eso nos cobran entonces cantidad de energía eléctrica. Y pues en el recibo de luz ustedes pueden revisar, dice pues cuánto cuesta un kilowatt en quetzales, ¿sí? Y ahí pues hace uno el estimado más los servicios de no sé qué, más el IVA, más el impuesto de no sé qué, pero podemos darnos una noción que si no lo sabíamos o si ya teníamos la noción, pues ahorita pues, si nos da curiosidad, pues no en este momento, pero algún día podemos salir a ver, ¿sí? Cómo está el medidor o cuánto está marcando el medidor, o si hoy me llegó la factura, pues voy a ver cuánto es lo que tengo ahorita, a ver si es cierto que me pasé, o bueno, es solo para hacer una comparación, como les digo, no es para ahorrar o que, bueno, me voy a evitar pagar, no, ¿verdad? Es para que nosotros sepamos cómo se lee y cómo miden y entonces qué nos están cobrando, ¿verdad? Tan simple como el recibo de luz,
y que nosotros a veces pues nos centramos a veces en un recibo de luz, pues solo cuando dice que nos cobraron mucho, tal vez ahí sí le prestamos atención. O cuando nos dicen, bueno, traiga su recibo de luz porque necesita eso para aperturar su cuenta en el banco. Pero de lo contrario, pues uno no se fija en eso. Sin embargo, pues ustedes ya son futuros ingenieros, debemos conocer un poquito ahí de todo, ¿verdad? Más en las carreras técnicas. Entonces, no sé si tenemos alguna duda de lo que vimos el día de hoy. Entonces, por ejemplo, si en el ejemplo que tenemos ahí, que como las agujas tienen ahí unos números ahorita marcados, ¿no? Correcto. Entonces, serían 5,360, ¿no? 5,360, correcto. 5,360 kilowatts hora. Porque la unidad más baja es kilowatt. Entonces, ahí estamos, gracias. Sí, muy bien. Y entonces, si les da curiosidad, pues nada pierden con salir a ver su contador, ¿verdad? Que todavía no ha oscurecido. Pueden ir a ver su contador ahí. Tomarle una foto y después ver la foto más amplia. O sea, solo para tener ahí una noción. Y por qué no practicar lo que tratamos de transmitir el día de hoy, ¿no? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Y les voy a trasladar también el archivo Excel, yo no lo hice. Solo es un drive en línea, pero creo que la misma cantidad, los mismos grupos creo que van a estar trabajando ahora, pero aún así necesito que me lo coloquen en un Excel. Les voy a trasladar eso entonces también. Y formen de una vez los grupos. La otra semana sí ya tenemos que indicar qué es el proyecto de curso, ¿verdad? Por favor. Cada vez que lo mide, reinicia la cuenta. Yo creo que no, ¿verdad? Cada vez que mide no puede reiniciar la cuenta, ¿sí? Me imagino que si hay un tope donde está el medidor, llegó a su límite, pues ahí sí, ¿verdad? Pero mientras tanto, no, ¿verdad? Ustedes, digamos, si lleva 5,000, por ejemplo, lo que está en la imagen, 5,360 kilowatts, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, a veces dice consumió 450 kilowatts. Bueno, 5,360, ¿verdad? Tal vez el otro mes, entonces en mayo, a final de mayo, voy a tener yo entonces 6,000 kilowatts hora, ¿verdad? Otros 400 algo en junio, pues 6,500 kilowatts hora. En agosto, en julio, perdón, 7,000 kilowatts. En agosto, 7,500. En octubre, septiembre, perdón, 8,000. Octubre, 8,500. Noviembre, 9,000. Diciembre, 9,500, ¿verdad? Entonces, hasta que llegue al tope, pues me imagino que sí hay un reinicio, ¿verdad? Pero de lo contrario, habría que ver cuántos años puede dilatar esos medidores, ¿verdad? Y si usted consumió solo 200 este mes, pues, y el otro 200, pues hay casas que consumen a veces poco, ¿verdad? 100 y algo. Entonces, depende, ¿verdad? Del consumo de las viviendas, la demanda, pues así va a necesitar un reinicio, ¿verdad? Muy bien. Correcto, muy bien. Entonces, pues finalizamos por el día de hoy ahí, jóvenes. Vamos a subir las diapositivas siempre. Vamos a dejar una tarea relacionada a estos últimos cálculos. Y también a potencia, ¿verdad? Recuerden que ya podemos hacer cálculos de voltaje, corriente,